Somos estudiantes de la asignatura de Geografía Universal de la maestra Ramona Hernández Ramírez. Pertenecemos al grupo número 3 con el tema del río Jaya de San Francisco de Macorís, los cuales estaremos tratando temas como las características geográficas del río Jaya, las características naturales, características climáticas, origen histórico y origen geológico. También estaremos hablando sobre la importancia económica, ecológica y humana, las instituciones que se encargan de preservar el área y los principales impactos ambientales y cuáles localidades atraviesa. Entre las características geográficas, la compañera Darianny Liriano Marte estará hablando ese tema. Bien, mi nombre es Darianny Liriano Marte y le estaré hablando sobre el origen geológico del área. El agua es un elemento de vital y gran importancia para mantener y mejorar la calidad de vida, por lo que el río Jaya es una fuente de recurso natural de gran importancia para nuestra nación. Por lo que es importante conocer el origen geológico de esta área. La geología de esta zona se caracteriza por areniscas y margas arenosas, con intercalaciones de conglomerados. También se caracteriza por tener muchos sedimentos de diferentes tipos de rocas, las cuales son arrojadas por la misma avenida, es decir, por el mismo lugar. En algunos aspectos se puede observar las diferentes capas de los estratos del suelo. Cabe mencionar que los olistolitos tienen un 3.14% de conglomerados poligénicos. Ahora bien, los olistolitos son masa de sedimento que por lo general tienen grandes densidades. También cabe mencionar las arenas molaza continental, que tienen un 4.33%. También es preciso mencionar los aluviones cuaternarios con un 79.58%. Finalmente, están lo que es los cauces fluviales recientes, que tienen un 12.90%. Es importante resaltar que el río Jaya, aunque no tiene una fecha en sí, se remonta a su formación al periodo cuaternario, perteneciente a la era cenozoica, en la época Holoceno y Pleistoceno. El río Jaya está ubicado al norte de la ciudad de San Francisco de Macorís, la cual es la capital de la provincia de Duarte, y la misma está ubicada al nordeste del país. El río Jaya es un afluente del río Camo. Ambos nacen de la vertiente del sur de la cordillera septentrional. De la colonia, o sea, nace del sur de la cordillera septentrional de la loma La Colonia, de Santa Elena Jaya. Este tiene una altura de 520 metros sobre el nivel del mar. Es importante resaltar que el río Jaya, su cauce, tiene una longitud de 94 kilómetros y su cuenca tiene un área de 1.980 kilómetros cuadrados. Bien, a continuación trataremos las características naturales. Estas son pertenecientes a la flora y la fauna. En cuanto a la flora y la fauna, existen diversas especies que son endémicas de la isla y otras que son traídas de otros países. Sobre la fauna podríamos decir que existen unas 41 especies endémicas y 7 en amenaza, que son provenientes o vienen desde la loma Quitespuela. En cuanto a las orillas o dentro del río, o en algunos lugares de esta zona, existen algunas especies como los peces, la jaiba, el saltacocote, también hay serpientes. Estas son de diferentes tipos de especies, se pueden observar que son también de diferentes colores, como marrones, rojas, verdes, entre otros colores también. También hay aves
y las anguilas. Este tipo de pez se puede dar en la parte como la parte alta de los campos, porque ya en la parte como del hospital para abajo no se ven como mucho esas especies como por la ciudad. Entonces, en los campos, estos se pueden ver más a menudo. Donde hay cacao, o sea, ya en un poco de unos metros lejos del río, se da mucho el cacao, que a través de este van muchos ratones. Entonces, las personas o los dueños de los cacaos sueltan serpientes para que éstas se coman los ratones y no le dañen sus producciones. Entonces, sobre la flora, existen unos 639 especies de plantas. En cuanto a 540 de ellas son espermatopitas, o sea, plantas que producen semillas. 99 de ellas corresponden a pteridopitas, o sea, que son plantas o helechos, que estas se pueden ver mucho en la orilla de los ríos y dentro del río, que son plantas muy húmedas. En cuanto a los tipos de vegetación, varían desde bosques latifoliados. Estos son una comunidad de árboles propios de los climas cálidos, húmedos, templados y fríos. En los bosques se caracteriza la presencia de las familias y de géneros de tipo angiospermas, o sea, es decir, de árboles de hojas anchas, como son la caoba, granadillo, cedro, etc. Hasta los bosques humedales de agua dulce. Hasta en los últimos años o en los últimos tiempos se han plantado más de 8,000 árboles alrededor del río Haya, de especies nativas y endémicas de la isla, como la ceiba, la caoba, el corazón de paloma, que esta es un árbol raro en bosque húmedo, bajas y medianas temperaturas o elevaciones, endémica de la isla de la Española. También está la calla, este es un árbol que se utiliza mucho para la carpintería, la ebanistería. También sus hojas y sus semillas se la dan de comer a los tipos de ganado que se dan alrededor o más lejos de la ciudad de San Francisco de Macorís o de la provincia de Duarte en sí. También se da lo que es lo tamarindo, almendro, mará, Juan I, cola, la caoba africana, el samán, que ese es un tipo de árbol que abunda mucho en esa zona de los ríos porque es muy fuerte. También se pueden ver la nacahuita, el roble, el cedro, como dije, la cabima de Guinea, también, entre otros tipos de árboles que se pueden apreciar en lo que uno va a los alrededores de este río. También se puede decir que en el 2016, junto con algunas instituciones como la Junta de Vecinos, entre otras que se mencionarán más adelante, sembraron diferentes plantas también, como es el pino caribeño y la caoba hondureña. También se puede mencionar el tipo de suelo que abunda en esta zona. En los alrededores de este río, el suelo es muy vulnerable, incluso de las precipitaciones que recibe y su susceptibilidad a las inundaciones, por lo que este tipo de suelo limita el uso agrícola en esas áreas o en la orilla. Pero ya metros más adelante de sí se produce muchos productos agrícolas. Entre los suelos vulnerables, que se puede decir de lo que bordean el río Jaya, se pueden ver deslizamientos de tierra, desplazamiento de los árboles, erosión del suelo. Y también los tipos de suelo son de textura arenosa y de alto contenido de grava y de piedras apenas que resisten la presión del rápido flujo, o sea, de cuando baja con fuerte caudal. No es que resiste mucho este tipo de suelo. También se puede mencionar que los afluentes del río Jaya, algunos como son los arroyos del mal nombre, la Yagüiza, Nona, Bijao,
Guzmán, Don Ramón, Quebrada Palma, Yacaboa, Abanico la Antigua, Isadora, Sonador, Naranjo Dulce, Juava, el río Yavija, entre otros. Según el recurso hidráulico superficiales del Instituto de Recursos Hidráulicos, se sacaron estas informaciones. Entonces, vamos a continuar con las características climáticas que abundan en esta zona, donde el compañero Samuel Arias Balbí le hablará un poco de ese tema. Muy buenas noches, querido compañero. Yo le estaré hablando de la característica climática de Río Jaya. Según el estudio de clasificación de la zona de vida o zonas ecológicas en los alrededores de Río Jaya o en sí la provincia de Duarte, se encuentran 3 tipos de zonas de vida o una zona de transición. El bosque húmedo subtropical ocupa el 74%, el bosque muy húmedo subtropical ocupa el 24% y el 1% restante está distribuido en el bosque pluvial subtropical y la zona de transición de bosque húmedo o bosque seco subtropical. En el bosque subtropical, la superficie es de 1.241.23 kilómetros cuadrados. Consideraba las zonas de vida más extensas de la provincia, cubriendo así todas las provincias al sur de la cordillera septentrional. El bosque húmedo subtropical, la superficie es de 358.85 kilómetros cuadrados, localizado en la cordillera septentrional. El clima y los vientos predominantes de la zona levantada corresponden a un húmedo y en dirección noroeste, respectivamente. También, según el reporte trimestral de la Oficina Nacional de Meteorología, climatológicamente en agosto se ofrece el sistema de alta presión del Atlántico. En septiembre se observa un desplazamiento más hacia la parte oriental y sur, suroeste y oeste de los mayores valores acumulados de lluvia. En cuanto en el mes de octubre, es una época de transición de la etapa de actividades tropicales frontal, donde tenemos una precipitación mediada anual de 1.575.9 milímetros. La máxima magistrada es de 2.063 milímetros y la mínima es de 726 milímetros. La temperatura media anual es de 24.7 grados Celsius, siendo la máxima registrada de 26.0 y la mínima de 22.0 grados Celsius. Con respecto al diagnóstico de la situación ambiental de la cuenca del río Jaya, zona urbana y semiurbana, como objetivo general contribuye al mejoramiento de sus condiciones ambientales actuales. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañero, el siguiente que le sigue ahí. Así es, Carlos. Carlos Miguel. Así es, Carlos Miguel Joaquín Sierra va a exponer sobre el origen histórico del río Jaya. El río Jaya, como decía mi compañera anteriormente, nace en la colonia Santa Elena y desemboca en el río Camus. El río Jaya, a través de los tiempos, ha ido cambiando y mucho, antes de que hubiese tantas personas en sus alrededores. Se podría decir que el río Jaya antes era la exhibición de la provincia, porque era con agua cristalina, tenía un fuerte caudal y era lo que se podría decir que caracterizaba a la provincia de Duarte. E incluso por eso le dicen la ciudad del Jaya.
Pero ¿qué pasó? Que al pasar de los años fueron asentándose muchas personas, el río fue contaminándose en un momento que está ahora mismo, como nosotros hicimos el trabajo allá, la maestra va a ver la foto y el video, eso da pena, aunque hay empresas que han mostrado interés, es decir, lo están limpiando y están haciendo algo por el medio ambiente. Se dice que ha perdido más del 30% vertiente que tenía antes, más o menos en el 1980, hasta hoy día ha perdido más del 30% del caudal. Y eso es mediante a la contaminación que tiene, por ejemplo, el corte de los árboles en la parte alta allá, pues donde nace el río, y así sucesivamente. Por lo que esto ha provocado que el río llegue a un punto de contaminación extrema. Por ejemplo, hay muchos talleres en las orillas de mecánica, hay benitería, piscina y así sucesivamente. La importancia que tiene el río Jaya, que económica, es que muchas zonas tienen acceso al agua potable, es decir, se benefician. Son muchas, cientos y cientos cantidad de casas y familias se benefician de ese río. También que hay muchos negocios que tienen negocios, se podría decir, de bebedera, piscina, entre otras cosas. El río Jaya para las personas es muy importante porque se benefician, como acabo de decir. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío que tiene un negocio y de ahí es que él consume el agua. Y también él, por ejemplo, tiene un vivero y además de eso, él la represó él mismo y le da a X cantidad de personas de esa agua. Se podría decir, yo le pregunté a un amigo mío que vive en una ciudad, en un sector que se llama La Ribera, de aquí de San Francisco de Macorís. Se podría decir casi en la orilla del río, que en el 1990 él vivía ahí y era muy diferente, el agua era cristalina, el río no se ensuciaba, un caudal impresionante. Hoy en día él vive en la ciudad de Nueva York y cuando él viene dice que le da pena visitar el río a cuando él lo visitaba en aquellos tiempos. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera. Continuamos con las instituciones encargadas de mejorar esta área y los principales impactos ambientales que afectan el río Jaya, con el compañero Diego Restituyo.